Pues buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí en este programa y gracias de verdad a nuestros dos invitados que están aquí en CNN, Carlos Martín Beristain y Claudia Paz y Paz. Carlos y Claudia forman parte de los expertos internacionales independientes que fueron invitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa. Han presentado, como se sabe, un informe, un fuerte informe en México y bueno, pues esto trae necesariamente una obligación de revisar lo que están diciendo, el resultado de su trabajo y en dónde estamos parados. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias. Claudia, a los dos por estar en este programa. Y bueno, yo les invito, junto con el público, a escuchar esta nota de introducción que preparó Krupskaya Liz para hablar precisamente del informe que presentaron y volvemos con ustedes. Adelante. El grupo Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto reiteró el compromiso de su gobierno por esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y 6 personas fueron asesinadas. Hay 110 personas ya aprehendidas y no cejaremos hasta que todos los culpables por este muy lamentable hecho sean llevados ante la ley. El caso, como lo hemos también sostenido, se mantiene abierto. La investigación continúa. Con un análisis y causa... El domingo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para colaborar con las investigaciones sobre este caso rindieron su informe tras 6 meses de trabajo. Los resultados darían un giro de 180 grados a la investigación seguida hasta ahora por la Fiscalía Mexicana. Entre otras, señala que no existen indicios científicos que avalen que los cuerpos de los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, tal y como había concluido la Fiscalía. Lo que no significa que se Para Amnistía Internacional, estos fallos obligan a una revisión a fondo. El informe deja en evidencia pues la poca capacidad institucional que existe dentro de la Procuraduría General de la República para llevar a cabo una investigación como esta. Y en su caso, en el mejor de los casos, la negligencia que hubo por parte de los funcionarios públicos. Otro de los descubrimientos es la existencia de un 5º autobús que los estudiantes habrían tomado de manera circunstancial, pero que podría ser clave para esclarecer el móvil que detonó las agresiones. Los expertos afirman que dentro del expediente hay declaraciones contradictorias, incluyendo la del conductor del mismo, lo que los llevó a analizar algunas investigaciones que se siguen en Estados Unidos sobre tráfico de heroína desde Iguala a Chicago. Se habla de las características de ese bus y cómo ese bus habría sido modificado para transporte de narcóticos. Eso es parte de otro caso, no es un caso que tenga que ver con lo que estamos analizando, pero es un caso de Iguala y es un caso de investigación sobre el uso de autobuses en el transporte de estupefacientes. Una de sus garantías... Casi un año después, la interrogante continúa siendo la misma. La pregunta es, ¿a dónde están nuestros hijos? ¿Para dónde se llevaron a nuestros hijos? Extrajudicialmente. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias a Krupskaya Liz por este informe. Carlos, Claudia, pues frente a qué estamos, frente a una investigación de 6 meses, ¿cómo definirías, Carlos, lo que ha resultado de sus investigaciones? Bueno, yo lo definiría como, bueno, por una parte, una parte de los descubrimientos, vamos a decir, del análisis que nosotros hemos hecho se basa ya en información que ya estaba en el expediente de la PGR, ¿no? Hay otra parte de diligencias que nosotros hemos realizado, investigaciones propias que hemos realizado, toma de testimonios, pero una buena parte de lo que hemos analizado es una información que estaba en el expediente. Yo diría que en el expediente había mucha información que no había sido suficientemente procesada y que no se habían sacado las conclusiones del contraste de esas informaciones. Eso es parte de lo que hemos tratado de hacer. Por otra parte, la investigación ha mostrado algunas hipótesis que hay que reevaluar respecto al caso, ¿no? El caso aparecía, digamos, centrado en una sola hipótesis, no solamente sobre el destino de los normalistas, sino también es una especie de desconexión entre los hechos que sucedieron en la primera parte de la noche
por qué los normalistas llegan a la ciudad, primero a las afueras, luego a la central de buses, salen, y la estructura de la acción orientada a no dejar salir los buses de Iguala, y lo que sucedió después en términos del posible destino de los normalistas y la historia sobre los miembros de Guerreros Unidos que los habrían transportado, en este caso hacia la zona del basurero, antes de hacerlos asesinados y de quemarlos posteriormente. Había una desconexión de estas dos historias que nosotros hemos tratado de unir, porque una buena parte de lo que podemos entender de la segunda parte de la historia está contenida en esa primera parte como fenómeno de esa desaparición forzada. Claudia, bueno, uno de los asuntos principales que más desde luego sacude es lo que en México el procurador entonces Murillo Karam determinó como la verdad histórica. Esa verdad histórica que indicaba que los chicos habían sido incinerados, llevados e incinerados en ese basurero de Cocula. Ustedes concluyen, generan la convicción de que en ese basurero de Cocula no pudo haber ocurrido lo que se dijo por parte de la PGR. Cuéntanos de eso. Nosotros examinamos las declaraciones de los presuntos perpetradores que se encontraban en el expediente y en realidad no hay una sola versión. Hay 4 versiones. Hay una versión que señala la parota, otra versión que señala que los llevaron a una casa de seguridad, otra versión que señala que iban a atacar un car wash Los Peques, y esta versión del basurero de Cocula, que se construye con las declaraciones de 5 presuntos responsables. Estas declaraciones tenían incongruencias con las otras versiones que se encontraban en el expediente y también con entre sí. Algunos de estos 5 presuntos responsables señalaban, por ejemplo, que habían recibido a los jóvenes en Loma de Coyote y los habían llevado directamente al basurero, otra que los habían llevado a una casa de seguridad, otra que los habían llevado a un lugar indeterminado, y por eso es que nosotros determinamos que era imprescindible un peritaje de fuego. Y el perito efectivamente lo que señala es que, de acuerdo con el análisis del lugar, de acuerdo con el análisis de todos los peritajes que obran dentro del expediente, no es posible que se hubiera incinerado a los 43 estudiantes en este lugar. En ese lugar, Carlos, tienen la convicción de que los chicos de Ayotzinapa no fueron incinerados en Cocula. ¿Eso significa que se puede saber hoy si fueron incinerados en otro lado? En la investigación que ustedes realizan, ¿se puede saber si las cenizas que se habrían dispersado en el río fueron producidas en otro lado? ¿Qué podemos decir respecto a si hay convicción de la desaparición de los cuerpos de los chicos, o no se sabe si fueron incinerados? Bueno, lo que sabemos, lo que nosotros tratamos de evaluar en su momento fue si la hipótesis, digamos, de la quema de los cuerpos se había producido en el basurero o no, y eso es lo que, digamos, muestra el peritaje del doctor Torero y el análisis que nosotros hemos hecho a partir de ese peritaje, de otras circunstancias también de los hechos y de investigación sobre eso que nosotros teníamos. A partir de ahí lo que sabemos es que aparecieron restos óseos, no cenizas propiamente, sino restos óseos, algunos de ellos calcinados y uno de ellos no calcinado, que fue el resto óseo de Alexander Mora, con el cual se pudo identificar que pertenecía, digamos, a este joven de los normalistas de Ayotzinapa, en un conjunto de otras evidencias biológicas y no biológicas, es decir, restos óseos de los cuales aparentemente no se puede sacar material biológico para hacer pruebas de ADN, que es lo que ha sucedido con las muestras enviadas en Innsbruck, ¿no? Eso supone que esos restos óseos han llegado, digamos, a una temperatura tal que ha llevado a la calcinación para que sea imposible sacar ADN para hacer unas muestras genéticas, lo cual significa que el resto de Alexander Mora evidentemente le pertenece a Alexander Mora. Ese muchacho fue asesinado y sus restos fueron quemados, no hasta el punto de la calcinación. Otros restos tienen otro nivel de calcinación y lo que hay que averiguar es ese conjunto de restos, hay que rebobinar, digamos, hacia atrás. Nosotros no hicimos un análisis antropológico forense, eso les ha correspondido a otro tipo de peritos del equipo argentino o de la PGR, etcétera, que hacen ese tipo de análisis, pero sí creemos que hay que rebobinar, digamos, esa historia hacia atrás para poder saber
¿qué ha pasado con esos normalistas? Si hay un resto de normalistas que fue quemado, que apareció quemado, no hasta ese punto, pero sí quemado, lo que hemos pedido también es que se haga un análisis de las incineradoras que hay en la zona, a las que pudo haber sido llevados algún normalista. No lo sabemos, ¿no? Pero creemos que hay que explorar todas las posibilidades. No hay que dejar, digamos, ningún área de hipótesis sin explorar, porque eso es precisamente lo que para nosotros, digamos, ha sido negativo en este caso. La consideración solamente de una hipótesis como elemento central de investigación te lleva a veces a no evaluar otras pruebas que tienes al lado y que si las evalúas de una manera más objetiva te pueden llevar, digamos, a otros escenarios. Esto es lo que nosotros hemos planteado a la PGR con las sugerencias, ¿no? Que se reevalúe la situación, se reevalúe la investigación también en términos del destino de los desaparecidos, para tener más claridad sobre no solamente la parte testimonial o de confesiones, ¿no? Sino las diferentes pruebas que nos pueden ayudar a evaluar qué otros destinos pueden haber tenido los normalistas. Antes de irnos a la pausa, Carlos, Claudia, brevemente, ¿consideraron las denuncias por tortura de los hoy inculpados? Bueno, hicimos un análisis. Que son los que contribuyeron a crear esta llamada verdad histórica. Lo que hicimos fue pedir un peritaje también sobre las lesiones que muestran numerosos inculpados, ¿no? De 80 inculpados, una buena parte de ellos tienen lesiones físicas que fueron evaluadas por médicos de la PGR en las que se muestran esas lesiones, pero no hay un análisis de la posible causa de esas lesiones en los informes médicos. Lo que hay es una determinación de la tipología de las lesiones, no hay un registro fotográfico tampoco de las lesiones que nos permita tener una evaluación más ponderada de ellas, no hay una evaluación en esos informes de integridad física que se llaman, de qué relación hay entre las lesiones que muestra el detenido y la historia que cuenta sobre cómo se produjeron esas lesiones. Eso no está en ese tipo de informes, que son más limitados, y eso impide una evaluación según, digamos, una investigación adecuada en función del protocolo de Estambul y del estándar internacional sobre la posible existencia de torturas. Lo que hemos incluido es ese peritaje que muestra una evaluación global del conjunto de las lesiones que tienen el conjunto de los detenidos. Lo que hay que hacer en estos casos es una evaluación caso por caso, que consideramos que le corresponde a la CNDH en las demandas que la CNDH ha tenido de casos de tortura, de posibles casos de tortura, o a los jueces en la evaluación ante el pasante del juez. Si hay denuncias de tortura, tendrían que ser reevaluados. Para nosotros es muy importante que quien haga esas evaluaciones sean peritos independientes. Carlos, Claudia, volvemos después de la pausa. Estamos con Carlos Martín Beristain, con Claudia Paz y Paz, de este grupo interdisciplinario de expertos independientes. Nos va a faltar tiempo, desde luego, Claudia, pero déjame ir a estas partes que ustedes aportan y que son muy importantes. El quinto autobús, la información sobre cómo fue llevada una de las personas a una casa en Iguala por parte de agentes del Estado, digámoslo así, para preguntarle qué hacer con el capturado. Cosas que son muy graves y que sugieren cosas que deben ser investigadas de inmediato. ¿Podrías hacer una descripción de lo que a tu juicio debe ser revisado con urgencia, las aportaciones que ustedes hacen y lo que debe ser revisado con urgencia? Bueno, una es la que tú mencionas exactamente, identificar plenamente este quinto autobús, determinar cuál de las versiones brindadas por el chofer del autobús es la que corresponde con la realidad, porque como explicábamos en la presentación del informe, tenemos una versión del piloto que no coincide con la historia narrada por los estudiantes, no coincide con otras constancias como la información del C4 y otra declaración manuscrita que sí coincide y que serían ambas dadas por la misma persona, sí coincide con las declaraciones de los estudiantes. Entonces, una de nuestras recomendaciones es precisamente que se identifique plenamente el autobús, porque el autobús que nos fue presentado tiene inconsistencias con el autobús que aparece en el video que recién vimos. Punto número 1, que se identifique cuál fue el autobús y que se esclarezca, bueno, si el piloto mintió, por qué el piloto dio estas dos declaraciones, etcétera, etcétera. Y un punto más, ¿qué conexión podría tener este autobús con un contexto
que existen en Iguala de transporte de drogas, específicamente de heroína, hacia la ciudad de Chicago. Nosotros tuvimos acceso a un expediente, que es un expediente público, una investigación que se adelantó por la Fiscalía en Chicago en contra de una parte de Guerreros Unidos. Ya están 5 miembros, me parece, consignados en Estados Unidos, y precisamente se habla de la utilización de autobuses para el transporte de heroína desde Iguala hacia Estados Unidos. Hipótesis, ¿pudieron los chicos haber tomado ese autobús que eventualmente pudiera estar en este circuito de cosas y eventualmente esto pueda ser la hebra de explicación de por qué fue tan agresivo el ataque, tan increciendo un ataque contra los chicos? Nosotros creemos que es una hipótesis muy consistente y que debe ser considerada y que no se ha tenido en cuenta en la investigación, ¿no? Primero hay, digamos... Que los chicos sin saber tomaron un autobús que pudo haber estado en este circuito. Hay varios factores que hay que considerar. Uno es, digamos, que ese bus no existía en el expediente hasta que, digamos, investigamos a partir de las declaraciones de los normalistas, ¿no? Otra segunda cuestión es, digamos, las inconsistencias en la declaración de declaraciones de testigos, el chofer tomada. Otra tercera es la diferencia entre el autobús que aparece en el registro videográfico de la central de buses con el estudio que se hizo fotográfico del bus quinto que se nos presentó. Entonces, todas esas inconsistencias más los factores de contexto que ha planteado Claudia muestran que esa es una hipótesis que hay que considerar. No es la única hipótesis tal vez que hay que considerar, pero muestran que es una hipótesis que hay que considerar. Y otros elementos que antes preguntabas, ¿qué otras cosas son importantes? Bueno, hay que determinar cuál es el lugar al que fue llevado entonces el chofer de otro de los buses, ¿no? Que fue llevado ante una persona que aparentemente era la que dirigía el operativo. Hay que determinar cuál es ese lugar y quién podría ser esa persona que dirigía el operativo. También hay que determinar que este chofer fue llevado allá por una patrulla de la Policía Estatal, según su declaración. Hay que determinar entonces cuáles son ese tipo de responsabilidades, porque eso nos puede llevar también a otras informaciones que ayuden al proceso de búsqueda. Hay que tener en cuenta que la investigación y la búsqueda son dos procesos que van de la mano, porque podemos tener informaciones de personas. Por ejemplo, hay una declaración de uno de los choferes que señala que en el escenario del Palacio de Justicia, cuando se están tratando de llevar a los normalistas, alguien dice, ahora vienen los de Huitzuco. Y hay una parte de los normalistas que aparentemente fueron llevados hacia Huitzuco, a la salida de Huitzuco. Pues habría que investigar, digamos, esos hechos. Estoy planteando cosas que están ya en el expediente y que muestran líneas que son en parte de investigación de los hechos y de responsables, pero también en parte de informaciones que pueden ayudar a la búsqueda. Vamos a una pausa, Carlos, Claudia, y después de la misma entramos en la parte final. Está el C4, ustedes mismos reconocieron que no conocían que en México había un sistema de comunicación en donde se coordinan las agentes del Estado precisamente para razones de emergencia. El C4 operó, las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron en comunicación y silencio, en un fenómeno también muy importante que ustedes describieron. Después de la pausa, regresamos en la parte final. Bueno, se nos terminó el tiempo. Regresamos con Claudia Paz y Paz, Carlos Martín Beristain. En un momento volvemos. Bueno, Carlos, Claudia, nos despedimos en esta parte final. Los militares, el C4, ¿cómo cerramos con esto? Pues en el expediente de investigación se encuentran todos los registros del C4. El C4 da cuenta de llamadas aún antes de que los estudiantes llegaran en las cercanías de la ciudad de Iguala. Hay llamadas al C4 cuando los estudiantes llegan a la central camionera. Hay llamadas que registran los incidentes sobre la calle Galeana y Juan N. Álvarez. Y lo que nosotros nos llamó poderosamente la atención es que así como había una intensidad de llamadas, había momentos de silencio. Entonces tenemos una primera parte muy documentada a través de los registros del C4, luego más o menos una hora de silencio, luego cuando se da el segundo ataque a los estudiantes en la calle Juan N. Álvarez hay silencio, pero sí están registrando el incidente que ocurrió con el bus donde se conducían los estudiantes, los integrantes del equipo de los avispones.
No tenemos una explicación clara, pero en el expediente sí hay una nota de Protección Civil que informa que en un momento determinado Sedena tomó control de las comunicaciones. Es algo que a nosotros nos llama mucho la atención, sobre todo esos periodos de silencio cuando, dado que habían disparos, era presumible que ciudadanos estuvieran llamando y registrando, informando de que estaban ocurriendo estos incidentes. Nos despedimos, Claudia, brevemente, antes de que vayamos con Carlos en la parte final. Hablaron con todos, salvo con los militares en directo. Esa petición está abierta y sería muy importante que el gobierno mexicano la aceptara. ¿Qué les dijo Abarca, el presidente municipal? Qué esencial, porque la sociedad mexicana no ha podido oírlo. ¿Qué les dijo a ustedes? Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarlo en prisión. Abarca y la esposa. A ambos, sí, a ambos. Y ellos pues niegan su participación en los hechos. Ellos indican que estuvieron en el evento del DIF y que posteriormente se fueron a cenar y luego se dirigieron a su casa. Eso es lo que nos indicaron a nosotros. Carlos, ¿con qué te despides? ¿Con qué nos despedimos en este programa? ¿Qué mensaje de Para nosotros, digamos, el trabajo realizado hasta ahora y el informe que acabamos de publicar es una oportunidad para cambiar las cosas, ¿no? Es una oportunidad para fortalecer la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad. En términos de la investigación en concreto, el informe ofrece una perspectiva de las cosas que se deben replantear en la investigación, de los elementos que se deben replantear y reforzar para la búsqueda, y también plantea muchas herramientas y iniciativas que pueden ayudar a restablecer la confianza con las víctimas y con la sociedad, que en parte se va deteriorando cuando, digamos, se quiebran, digamos, las bases de la confianza, primero porque el hecho está llevado a cabo por policía municipal y después por las versiones de la historia que han resultado distorsionando esa situación. Creemos que el informe es una oportunidad de transformación y así lo hemos presentado a la sociedad en general y a las autoridades en particular, y para nosotros lo importante es cómo se replantean las cosas, no tanto el análisis. Hay una parte que es el análisis de lo que ha sucedido, de los problemas que ha tenido esa investigación y ese proceso de búsqueda, pero también hay numerosas propuestas y recomendaciones de qué es lo que hay que transformar. Y el caso que tocó la conciencia de México y la conciencia del mundo puede también convertirse en el caso que ayude a transformar y a tener nuevas herramientas en México en la lucha contra la impunidad. Ese es el objetivo de nuestro trabajo, la orientación de ese trabajo y el establecimiento de una comunicación con las autoridades y con los familiares que esperamos que siga fortaleciéndose en este tiempo. En 30 segundos, ¿se quedan en México? ¿Más tiempo? ¿Eso está decidido o no? Escuchamos que sí, que hay anuencia del Estado de México para seguir, y la Comisión Interamericana señala el acuerdo que tomará esta decisión previa consulta a las partes. ¿No se sabe cuánto tiempo más sería? No, todavía no se sabe cuánto tiempo más. Vamos a tener próximamente una conversación con las autoridades del Estado, para poder evaluar esa situación, y esperamos que la decisión sea tomada por la Comisión Interamericana. Lo veremos, Carlos, Claudia, a los dos, gracias por estar aquí. Judicialmente. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias a Krupskaya Liz por este informe. Carlos, Claudia, pues frente a qué estamos, frente a una investigación de 6 meses. ¿Cómo definirías, Carlos, lo que ha resultado de sus investigaciones? Bueno, yo lo definiría como, por una parte, una parte de los descubrimientos, vamos a decir, del análisis que nosotros hemos hecho se basa ya en información que ya estaba en el expediente de la PGR, ¿no? Hay otra parte de diligencias que nosotros hemos realizado, investigaciones propias que hemos realizado, toma de testimonios, pero una buena parte de lo que hemos analizado es una información que estaba en el expediente. Yo diría que en el expediente había mucha información que no había sido suficientemente procesada y que nos habían sacado las conclusiones del contraste de esas informaciones. Eso es parte de lo que hemos tratado de hacer. Pues buenas
noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí en este programa y gracias de verdad a nuestros dos invitados que están aquí en CNN, Carlos Martín Beristain y Claudia Paz y Paz. Carlos y Claudia forman parte de los expertos internacionales independientes que fueron invitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa. Han presentado, como se sabe, un informe, un fuerte informe en México y bueno, pues esto trae necesariamente una obligación de revisar lo que están diciendo, el resultado de su trabajo y en dónde estamos parados. Es la existencia de un quinto autobús que los estudiantes habrían tomado de manera circunstancial, pero que podría ser clave para esclarecer el móvil que detonó las agresiones. Los expertos afirman que dentro del expediente hay declaraciones contradictorias, incluyendo la del conductor del mismo, lo que los llevó a analizar algunas investigaciones que se siguen en Estados Unidos sobre tráfico de heroína desde Iguala a Chicago. Se habla de las características de ese bus y cómo ese bus habría sido modificado para transporte de narcóticos. Eso es parte de otro caso, no es un caso que tenga que ver con lo que estamos analizando, pero es un caso de Iguala y es un caso de investigación sobre el uso de autobuses en el transporte de estupefacientes. Una de sus garantías. Casi un año después, la interrogante continúa siendo la misma. La pregunta es, ¿a dónde están nuestros hijos? ¿Para dónde se llevaron a nuestros hijos? Grupo interdisciplinario de expertos independientes nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para colaborar con las investigaciones sobre este caso rindieron su informe tras 6 meses de trabajo. Los resultados darían un giro de 180 grados a la investigación seguida hasta ahora por la Fiscalía Mexicana. Entre otras, señala que no existen indicios científicos que avalen que los cuerpos de los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, tal y como había concluido la Fiscalía. Lo que no significa que se la... Para Amnistía Internacional, estos fallos obligan a una revisión a fondo. El informe deja en evidencia pues la poca capacidad institucional que existe dentro de la Procuraduría General de la República para llevar a cabo una investigación como esta. Y en su caso, en el mejor de los casos, la negligencia que hubo por parte de los funcionarios públicos. Otro de los descubrimientos. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias, Claudia, a los dos por estar en este programa. Y bueno, yo les invito, junto con el público, a escuchar esta nota de introducción que preparó Krupskaya Liz para hablar precisamente del informe que presentaron y volvemos con ustedes. Adelante. El grupo interdisciplinario. Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto reiteró el compromiso de su gobierno por esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y 6 personas fueron asesinadas. Hay 110 personas ya aprehendidas y no cejaremos hasta que todos los culpables por este muy lamentable hecho sean llevados ante la ley. El caso, como lo hemos también sostenido, se mantiene abierto. La investigación continúa. Con un análisis y El domingo, el grupo